Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver la reproducción celular. Antes de empezar, os recuerdo el tema de las clases, ¿vale? Que este jueves 26 vamos a empezar y tenéis hasta el día 24 para apuntaros. Ya bastante gente se está animando, así que eso. Si estáis ahí dudosos, pues ir diciéndomelo porfa para mandaros sobre todo las actividades que vamos a hacer y que, bueno, y que vamos a ver por si queréis trabajarlas. También había un cambio de fecha entre los bloques 2 y 3, así que os dejo aquí las fechas que hay actualizadas, ¿vale? Sobre todo porque en el bloque 2 entra metabolismo, que subiré este fin de semana casi seguro, para que tengáis un poquito más de tiempo para verlo porque es lo que más os suele costar. Entonces, simplemente eso, el día que vamos a ver el bloque 2 vamos a ver el bloque 3 y el día que vamos a ver el bloque 3 vamos a ver el bloque 2. También, por otro lado, como siempre, cuando suba el vídeo subiré el enlace a Twitter, ¿vale? @pebausos del esquema para que os lo podáis descargar. Y nada, bueno, pues vamos a empezar. Como he dicho, vamos a ver el tema 12, ¿vale? Que es el tema de reproducción celular. En el tema anterior ya vimos cómo el ADN, por un lado, porta la información para sintetizar proteínas y tal, lo vimos en el tema 10. En este tema vamos a ver el ADN como transmisor de la información genética, es decir, cómo vamos a hacer tanto que la información pase de padres, madres a su hijo o hijas, como ver cómo pues, la información se va dividiendo entre células, ¿vale? En nuestro propio cuerpo. O sea, tanto en células somáticas, que recordamos que son aquellas que tienen información que no se hereda, como en células germinales o reproductoras, que son aquellas que tienen información que sí se hereda, ¿vale? Entonces, esos son los dos procesos que vamos a ver. En las células somáticas, la mitosis, y en las células germinales, la meiosis. Antes de empezar, tenemos que hablar del ciclo celular. Entonces, el ciclo celular son las fases por las que discurre una célula desde que se origina por división de una que ya existe hasta que se divide y produce dos células hijas. Vale, entonces es muy importante que tengáis en cuenta que en el ciclo celular el proceso que entra a formar parte es la mitosis y no la meiosis, ¿vale? La meiosis no forma parte del ciclo celular, únicamente es la mitosis. Entonces, en la interfase lo que vamos a tener es la fase G1, la S y la fase G2. Y de aquí pasamos a la mitosis, ¿vale? Entonces, entre G1, S y G2 es la interfase y la M es de mitosis, ¿vale? Muy sencillo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora las tres fases de la interfase, vamos a explicarlas por encima y sobre todo la que nos vamos a centrar es en la mitosis, que es la importante, ¿vale? La interfase, por lo tanto, como hemos dicho ya, tiene tres fases, ¿vale? Que siempre van en este mismo orden. Primero G1, luego S y luego G2. Entonces, básicamente el ciclo celular está hecho para que la célula divida su material genético. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta célula, ¿vale? Pues que produzca dos células hijas que tengan exactamente el mismo material genético, tanto entre sí como el mismo material genético que tenía su madre. Entonces, si su madre tenía pues una serie de información, lo primero que tendrá que hacer es multiplicar esa información por 2, ¿vale? Para que luego le pueda dar la mitad a una hija y la otra mitad a la otra hija y que así las dos se lleven exactamente la misma información, ¿vale? Básicamente eso es lo que va a ocurrir durante la interfase, esta multiplicación por 2 y luego la mitosis va a ser esta división por 2 a cada una de sus células hijas. Entonces, en el G1 lo que se produce es la síntesis de los compuestos necesarios para que la célula aumente de tamaño, es decir, multiplique su tamaño por 2 y al mismo tiempo incremente el número de orgánulos, es decir, multiplique el número de sus orgánulos por 2 para que la mitad vaya a una célula hija y la otra mitad vaya a la otra célula hija. La fase S es muy importante porque es la fase en la que se produce la replicación del ADN que ya vimos, que es cuando el ADN duplica su material genético, es decir, lo multiplica por 2, ¿vale? Que vimos en el tema 10, si no recuerdo mal. La mitad va a una célula hija y la otra mitad va a la otra célula hija, ¿vale? Por lo tanto, replicación, como os he puesto aquí, ocurre sí o sí en la fase S. Luego, la G2 es cuando ya no ocurre realmente nada de que no se divide, de que no se duplica nada, sino que se prepara para la mitosis, ¿vale? Entonces, G1 aumenta su tamaño y multiplica por 2 sus orgánulos. En la S multiplica por 2 su material genético, es decir, su ADN, se produce la replicación del ADN. Y en G2 lo que hace es que se prepara para la mitosis, ¿vale? Entonces, si nos preguntan, por ejemplo, las tres fases que vimos en el tema 10, replicación, transcripción y traducción, la replicación se produce en la fase S y la transcripción y la traducción se producen en general durante toda la interfase, ¿vale?
Y ya el reparto de material genético, como hemos dicho, ocurriría pues en la mitosis, obviamente. Pero quizá lo que pueda llevar un poquito más a confusión es si te dicen ¿en qué procesos del ciclo celular se produce la transcripción y la traducción? Pues en la interfase en general, ¿vale? Porque se está produciendo realmente constantemente. Vale, entonces, nosotros si por ejemplo partimos de una cantidad de ADN de 2, es importante que tengáis claro que durante la S se va a multiplicar por 2. ¿Vale? Entonces, si teníamos 2, tendremos 4. Si teníamos 3, pues tendremos 6. Si teníamos 4, pues tendremos 8. ¿Vale? Y que al final de la mitosis, de nuevo, volverá a dividirse entre 2 porque la mitad irá para una célula y la otra mitad irá para otra célula. ¿Vale? Realmente esto ya se refiere al material genético que tiene la célula hija. Pero eso es únicamente dividir, multiplicarse por 2 todo para que la mitad de lo que te quede vaya a una hija y la otra mitad vaya a la otra hija y que las dos tengan exactamente la misma información. Vale. Eso es lo que va a ocurrir durante la interfase, esa multiplicación por 2 y esa preparación para la mitosis. Hay una cosa que no he puesto aquí y es que hay algunas células que después de la mitosis dicen, mira, yo paso, yo no quiero seguir otra vez con el ciclo celular y se quedan quiescentes, es decir, se quedan paradas en una fase que se conoce como G0. Básicamente no hacen nada, ¿vale? Se quedan, imagínate, pues imaginaos esta célula hija, pues en lugar de volver otra vez a multiplicar por todos sus orgánulos, a incrementar su tamaño, a replicar su material genético, se queda parada. Tal como está, se queda parada durante un tiempo indeterminado hasta que de nuevo quiera otra vez empezar el ciclo celular, ¿vale? Y, bueno, pues empezar de nuevo todo el proceso. Bien, aquí traigo un esquema de cómo es un cromosoma, ¿vale? Para recordarlo. Entonces, los cromosomas cuando están en fase G1, es decir, antes de producirse la replicación del ADN, únicamente tienen una cromátida, ¿vale? Entonces, replicarse el ADN no es más que de pasar a solamente tener este bracito de aquí o esta cromátida a tener dos, ¿vale? Esto es la replicación del ADN que ocurre durante la fase S. De manera que los cromosomas entran en mitosis así, ¿vale? Replicados. Las partes del cromosoma son las siguientes. Tenemos por una parte la cromátida, ¿vale? Siempre la división de los cromosomas es muy importante que se haga longitudinalmente, ¿vale? De manera que esta sería una cromátida y esta sería otra cromátida. Las dos cromátidas que componen un cromosoma son cromátidas hermanas, ¿vale? Lo que le une es el centrómero, ¿vale? Que es la zona que está en el centro. Y luego van a tener cada una de ellas un brazo corto y un brazo largo. Y el final de los brazos se conoce como telómero. Entonces, algo que sí me gustaría recalcar es que un cromosoma puede ser tanto con una cromátida, es decir, si tú solamente tienes una cromátida, eso es un cromosoma, ¿vale? Si tienes dos cromátidas, también es un cromosoma, lo único que es un cromosoma duplicado, ¿vale? Pero una cromátida es un cromosoma, que eso muchas veces no queda muy claro y es importante, ¿vale? Pues una vez que hemos recordado cómo es la composición de los cromosomas, vamos a empezar a explicar la mitosis. Vale, en la mitosis se produce la división de dos partes. Tenemos que tener en cuenta que estamos en células eucariotas, es decir, células que tienen núcleo. Por lo tanto, se va a tener que dividir el núcleo, que es lo primero que se divide, y luego se tiene que dividir el citoplasma. Vale. La división del núcleo se conoce como cariocinesis y es lo que más tenéis que conocer porque es lo que más preguntan y porque además es lo que más partes tiene. Y son 4 fases que ahora iremos viendo. Y la división del citoplasma se conoce como citocinesis, que es diferente en animales que en vegetales. Básicamente porque los vegetales tienen la pared celular que los animales no. Entonces, vamos a empezar explicando la cariocinesis, ¿vale? Es decir, la división del núcleo. Bueno, aquí tenemos nuestro cromosoma, perdón, aquí tenemos nuestra célula en interfase. Es decir, la célula ahora mismo está dividiendo sus orgánulos, está multiplicando sus orgánulos, está multiplicando su tamaño y está multiplicando, sobre todo, es importante, su ADN, ¿vale? Replicación del ADN. Entonces, en la profase lo que ocurre es, en primer lugar, la condensación de los cromosomas, ¿vale? ¿Esto qué significa? Normalmente la célula tiene su material genético en forma de cromatina, es decir, así, ¿vale? Formando un batiburrillo, porque es mucho más fácil leer la información genética, es decir, el proceso de replicación, traducción y transcripción que recordamos que se produce durante la interfase cuando está en forma de cromatina. Solamente condensa el material genético y forma cromosomas para dividirse, ¿vale? Pero durante el resto del tiempo siempre está así, en forma de cromatina. De manera que en la profase los cromosomas ya se van a empezar a condensar, ya veis el cambio importante de material genético de cromatina a cromosomas. Se va a formar el uso acromático, que son estas cositas que vemos aquí, ¿vale? Y va a desaparecer la membrana nuclear y el nucleolo, que lo vemos aquí, que aquí ya no está, ¿vale?
Entonces, todo esto ocurre durante la profase, ¿vale? Aquí vemos cómo un cromosoma todavía tiene las dos cromátidas porque está replicado, que se ha replicado en la fase S. En la metafase ya van a llegar a su máximo grado de condensación. Por eso, cuando los cromosomas te los presentan así, normalmente se denominan cromosomas metafásicos, porque durante la metafase es cuando están más condensados de todas las fases que hay. ¿Vale? Entonces, aquí ya están condensados a tope, a tope, a tope para dividirse bien. Entonces, se unen por los microtúbulos cinetocóricos, que no son más que aquellos microtúbulos o aquellos usos del uso acromático que están unidos a los cromosomas, ¿vale? Solamente se llaman así porque son los que se unen a los cromosomas, ¿vale? Y se unen por el centrómero o por el cinetocoro, que es la zona del centrómero por la cual se van a unir las fibras del uso acromático. Y se disponen de alineados, formando lo que se conoce como placa ecuatorial, porque se disponen en el ecuador de la célula, o sea, en la mitad de la célula, ¿vale? Alguien muy importante para formar el uso cromático es los centriolos, ¿vale? Que recordamos que vimos en el tema 8, que vimos que participaban en la formación del uso cromático, en la mitosis y tal. Pues los centriolos, ¿vale? Son importantes, que además esta es una importante diferencia entre las células eucariotas animales y las células vegetales, porque las células vegetales no tienen centriolo, entonces lo hacen de otra manera, pero las células animales sí. Así que si os representan, creo que os lo dije en el tema 8, pero lo vuelvo a recordar, si os representan una célula y tiene centriolo, va a ser una célula animal 100%, ¿vale? Y además que vemos que es redonda, no tiene pared vegetal y todas esas cosas. Pero bueno, el caso, que me voy. En la metafase, por lo tanto, vamos a tener los cromosomas en su máximo grado de condensación, unidos por los microtúbulos cinetocóricos y dispuestos formando la placa ecuatorial, es decir, alineados en el centro de la célula. Vale. En este momento, cuando ya están así, el uso cromático va a tirar de ellos hacia cada polo, ¿vale? Y vamos a ver cómo se van a dividir las cromátidas hermanas. Se va a producir la rotura por el centrómero y se van a dividir, ¿vale? Ruptura de los centrómeros, de manera que cada una de las cromátidas van a migrar hacia un polo. Aquí vamos a seguir teniendo pues el número de cromosomas que tengamos, pero vamos a tener una única cromátida por cromosoma, solo una, ¿vale? Aquí teníamos dos cromátidas por cromosoma, aquí tenemos una cromatida por cromosoma, pero esto sigue siendo un cromosoma y ya esto es otro cromosoma, ¿vale? O sea, una cromatida es un cromosoma también, ¿vale? Entonces, en anafase es cuando se produce la división a cada uno de los polos, ¿vale? De manera que aquí podemos decir, si por ejemplo, imaginaos, ¿no? Que aquí partíamos teniendo 23 cromosomas, ¿vale? Aquí seguimos teniendo 23 cromosomas, cada uno con dos cromátidas. Pues aquí ya hemos pasado a tener 46 cromosomas, pero cada uno con una cromátida, ¿vale? Que luego irán 23 a una célula, para que se van 23 y para acá se van otros 23. Pero esto me interesa que lo tengáis claro, ¿vale? Aquí, en este momento, al dividirse las cromátidas, ya cada cromátida forma un cromosoma independiente y, por lo tanto, de un cromosoma que teníamos al principio con dos cromátidas, van a salir dos cromosomas, pero cada uno con una cromátida, ¿vale? Entonces, pasamos después de anafase, ya cuando cada uno se ha ido a un polo, pasamos a la fase de telofase. En la telofase, de nuevo, el material genético empieza a descondensarse, ¿vale? Como estamos viendo aquí, empieza a descondensarse, desaparece el uso acromático y reaparecen el nucleolo y la membrana nuclear. Básicamente es todo lo contrario de lo que pasa en la profase, ¿vale? Así como recordatorio, los ribosomas se forman en el nucleolo porque el ARN ribosómico se forma en el nucleolo, ¿vale? No sé por qué lo he puesto, pero bueno, nunca viene mal un recordatorio. Entonces, eso, básicamente en la telofase ocurre lo contrario que en la profase. Vale, ya tenemos dividido el núcleo, ¿vale? Y como vemos, en cada uno vamos a tener 23 cromosomas, igual que teníamos en nuestra célula madre. Lo único que en nuestra célula madre tienen 23 cromosomas con dos cromátidas y nuestra célula hija ahora mismo son 23 cromosomas con una cromátida. Ya se replicarán en fase S, ¿vale? Pero de verdad, esto, por favor, si alguien no lo entiende, que me lo diga, que me mande un correo, que me escriba por donde sea, que me lo diga, porque es importante que lo entendáis, ¿vale? Y si no, lo veremos también en la clase del bloque 2, que es el que corresponde a este tema, porque, bueno, muchos me lo preguntáis ya antes de subir el vídeo, así que después quizás surjan más dudas. Bueno, por lo tanto, ya tenemos dividido el núcleo, ¿vale? Después de estas cuatro fases. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir el citoplasma. El citoplasma se divide mediante un proceso que se conoce como citocinesis, que no es más que eso, separación física del citoplasma en dos células hijas al final de la mitosis, ¿vale?
vamos a tener diferencias en función de si estamos en una célula animal o si estamos en una célula vegetal. Porque en la célula animal, como no hay pared celular o pared vegetal, es muy sencillo, ¿vale? Solamente tenemos que romper la membrana nuclear, que es fácil. Lo que se forma es un anillo contráctil con filamentos de actina y miosina y un surco de segmentación. Bueno, básicamente es como formar un anillo y vas estrangulando, estrangulando, estrangulando aquí alrededor, estrangulando, estrangulando hasta que se rompe, ¿vale? O sea, por estrangulamiento. En las células vegetales esto no puede pasar porque la pared vegetal eso no lo permite porque es muy dura. Entonces, por estrangulamiento no. ¿Vale? Lo que se forma es el fragmoplasto y la pared primaria, que por cierto no lo he puesto aquí, pero os lo voy a poner ahora mismo porque es importante. El fragmoplasto, ¿vale? Que ahora os pongo una fotillo, se produce a partir de vesículas que proceden del aparato de Golgi, ¿vale? Y esto quiero que lo escribáis en grande y lo tengáis muy claro, porque muchas veces preguntan, ¿qué ocurre si el aparato de Golgi no funciona? Pues que no se puede producir la citocinesis en células vegetales. Bueno, en una célula vegetal, ¿vale? En la célula animal da igual para esto. Es problema para otras cosas, pero para esto da igual. En células vegetales, si el aparato de Golgi no produce vesículas porque no funciona o porque pasa algo en el aparato de Golgi, las células vegetales no pueden dividir su citoplasma. Dividirán su núcleo, pero su citoplasma no. Vale, pues así es como sería, ¿vale? Tenemos por lo tanto el anillo contráctil formado por filamentos de actina y miosina en las células animales que producen el surco de división o de segmentación que por estrangulamiento, o sea, esto van estrangulando, estrangulando, estrangulando hasta que se rompe. En células vegetales, como ya hemos dicho, eso no se puede producir. Se produce el fragmoplasto o placa celular, pared primaria, es que tiene muchísimos nombres. Pero importante es que procede de vesículas del Golgi, ¿vale? Que produce eso, un fragmoplasto, y al final ya se acaba dividiendo esto de manera que parte del fragmoplasto queda para aquí y otra parte pues queda para la otra célula, ¿vale? Pero sobre todo importante, por favor, recordad que se produce a partir de vesículas del aparato de Golgi. Para terminar con la mitosis, algo muy importante son las consecuencias biológicas porque lo preguntan muchísimo y son simplemente 2 puntos, igual que vamos a ver otros 2 puntos de la meiosis y es nota asegurada. Las consecuencias biológicas de la mitosis, ¿cuáles son? Por una parte, obtener células hijas con la misma información que la célula madre, que ya lo hemos visto, ¿vale? En la mitosis, las células hijas que nos salen son iguales entre sí e iguales a su madre. Y además también permitir el crecimiento y el recambio celular en organismos pluricelulares. Por ejemplo, si tú haces una herida, ¿vale? Para que vuelva a crecer ahí piel, lo que tienen que hacer es que las células de la piel se dividan, se dividan, se dividan, se dividan, se dividan. Y eso no es más que por mitosis. Muy rápido y por mitosis, ¿vale? Entonces permite el crecimiento y el recambio celular en organismos pluricelulares. Esas son las 2 consecuencias biológicas de la mitosis que lo tenéis que saber como la palma de vuestra mano. Ahora vamos a ver la meiosis, ¿vale? Ya hemos visto el ciclo celular que está compuesto por interfase y por mitosis y no por meiosis, por favor. Si os preguntan que expliquéis el ciclo celular es interfase y mitosis, la meiosis ahí no tiene nada que ver porque la meiosis únicamente se va a producir en células germinales, ¿vale? Vimos que la mitosis, al final del tema veremos un cuadro comparativo, pero vimos que la mitosis es en células somáticas, o sea, en todas las células del cuerpo, menos las que sirvan para reproducirse, o sea, menos óvulos y espermatozoides. Entonces, solo en células germinales se da la meiosis, ¿vale? Es un proceso de división celular un poquito especial donde se produce recombinación genética, es decir, variabilidad y reducción cromosómica. Vale, ahora explicaremos lo de reducción cromosómica bien qué es. Pero lo de recombinación genética, que veremos también durante la fase, es importante porque estuvimos hablando de esto ya en el tema 11, en el tema de mutaciones, que dijimos las mutaciones producen variabilidad y sirven para la evolución, no sé cuánto. Y dije, ya veremos cómo hay otro proceso, que es la recombinación genética, que también sirve para la variabilidad, ¿vale? Entonces, tenedlo en mente, que si os preguntan que gracias a quién hay variabilidad, gracias a las mutaciones y gracias a la recombinación genética, que luego veremos en qué consiste. Entonces, en este caso, la meiosis tiene su propia interfase, ¿vale? Va un poquito a su bola, tiene su propia interfase que se conoce como interfase premeiótica, donde vamos a tener una célula diploide. Y aquí vamos a meter un nuevo concepto, ¿vale? Que es el concepto de diploide y el concepto de haploide. Mirad, diploide no es más que un cromosoma vaya con su parejita, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la especie humana, ¿vale? Nosotros en la especie humana tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, en total tenemos 46 cromosomas. Por eso somos organismos diploides, porque tenemos 23 pares. Tenemos 23 pares de cromosomas, lo que pasa es que estos 23 pares de cromosomas están en parejita. Tenemos nuestro par 1, tenemos nuestro par 2 y así sucesivamente hasta 23, ¿vale? Entonces,
Cuando ponemos dos N significa que es diploide y significa que van en parejas, ¿vale? Cuando únicamente ponemos N significa que es haploide y significa, por lo tanto, que no van en parejas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cogemos el ejemplo de la especie humana, ¿vale? Nosotros cogemos una célula normal nuestra, ¿vale? Vamos a ver cómo tiene 2N igual a 46. Lo que va a ocurrir durante la primera división meiótica es que vamos a pasar de tener una célula diploide, es decir, una célula que tenga 46 cromosomas, pero porque están en parejitas, a tener dos células haploides, es decir, dos células en las que vamos a tener 23 de estos cromosomas se van a venir para acá, uno de cada pareja, y los 23 restantes, es decir, la otra parte de la pareja, se va a ir para la otra célula, ¿vale? Es como si tú quedas con tu pareja y con otras 22 parejas más y uno de cada pareja se va para un lado y el otro de cada pareja se va para el otro lado. Lo mismo es, ¿vale? Lo de 23 no es más que hacer n igual a 46 partido de 2 y te sale el número haploide, ¿vale? Entonces, lo que quiero que os quede claro, por lo menos en este concepto, que vamos a tener unas células diploides, son aquellas que son 2N, es decir, que van en parejitas cada cromosoma, y haploides cuando es N porque no va en parejitas, ¿vale? Perfecto. Por lo tanto, vamos a tener en la interfase meiótica vamos a tener una célula diploide, ¿vale? Con sus 2N. En la primera división meiótica se van a producir dos células haploides. Y en la segunda división meiótica se van a producir 4 células haploides. Y diréis, ¿y esto por qué? Pues mirad. Porque si nosotros partimos de 2N igual a 46, en el que tenemos nuestros cromosomas enteros con sus dos cromátidas cada uno, aquí lo que va a ocurrir es que un cromosoma se va a ir para acá completo y el otro cromosoma se va a ir para acá completo. Y luego se va a producir lo mismo que se producía en la mitosis, que vamos a tener que una cromátida se va para acá y la otra cromátida se va para acá. Pero una cromátida también es un cromosoma, por lo tanto aquí vamos a seguir teniendo 23 cromosomas, pero con una cromátida, y aquí vamos a seguir teniendo 23 cromosomas, pero con una cromátida. La única diferencia es que aquí teníamos 23 cromosomas con las dos cromátidas, pero ahora una se irá para acá y la otra se irá para acá, ¿vale? Y con esto pasará lo mismo, al final tendremos 4 células haploides, ¿vale? Haploides porque no están en parejas, la única diferencia de aquí a aquí es que aquí tiene cada uno sus dos cromátidas y aquí cada uno tiene una sola cromátida, ¿vale? Lo mismo que os he dicho antes, si esto no lo entendéis, por favor preguntármelo, ¿vale? Porque es importante que lo entendáis. Bueno, entonces, ¿aquí qué va a pasar? A ver, aquí lo que va a pasar es que, ¿qué es esto de reducción cromosómica? Que ahora veremos poco a poco, pero lo vamos a ver en esta tablita. Aquí al principio vamos a tener lo mismo que teníamos antes en la mitosis, ¿vale? O sea, nosotros teníamos en G1, que bueno, aquí se pone G1 porque es la interfase premeiótica, pero por favor, no entra dentro del ciclo celular, ¿vale? Entonces tenemos G1. En la S se sigue produciendo la duplicación del ADN, es decir, vamos a multiplicar nuestro ADN por 2, si pasamos de 2 a 4, ¿vale? En la primera división meiótica va a ocurrir lo que ocurre como en una mitosis, aunque el proceso no sea el mismo, ¿vale? Pero en todas las divisiones que haya se va a dividir la información entre dos, en todas. Entonces, nosotros empezamos por 2, con una cantidad de ADN de 2, ¿vale? Que es por poner un número para simplificar un poco la explicación. Vale, en la fase S se va a replicar, es decir, vamos a pasar de 2 a 4 porque se multiplica por 2. Ahora, hay una división, por lo que teníamos se divide entre 2. 4 entre 2, otra vez vamos a tener 2. ¿Qué ocurre? Que en la meiosis no hay una única división, hay dos divisiones. Vale, entonces, cuando se produzca la segunda división meiótica, de nuevo se va a volver a dividir entre 2, sin haberse replicado, ¿vale? Porque estos son procesos que se siguen uno detrás de otro. Entonces vamos a pasar de tener 2 a tener 1, por eso hay una reducción cromosómica, porque la información que teníamos al principio se divide entre 2, ¿vale? Pero bueno, si todavía no lo habéis entendido o no lo has entendido tú concretamente, no te preocupes, que lo vamos a volver a repetir ahora cuando veamos todas las fases. Vale, entonces aquí el proceso de las divisiones que se van a dar, la segunda división meiótica es exactamente igual que una mitosis. La primera división meiótica tiene las mismas fases, se parecen mucho, pero no es exactamente igual. Entonces, vamos a tener de nuevo profase, metafase, anafase y telofase. Lo que sí es importante es que indiquéis si es 1 o 2 en función de si estamos en la primera división meiótica o si estamos en la segunda división meiótica. Entonces, la profase 1 en sí tiene 5 fases diferenciadas, ¿vale? El lectotene en el que se produce la condensación del material genético. El cigotene es cuando se dispone en parejas, es decir, formando bivalentes, que no es más que eso, que cada cromosoma se ponga con su parejita, porque ya hemos dicho que es una célula diploide
al principio, ¿vale? Aquí entramos en células diploides, o sea, células que van sus cromosomas en parejas. Y las parejas de cromosomas se conocen como bivalentes. En el paquetene se produce el sobrecruzamiento o recombinación genética, ¿vale? No, creo que no es necesario que sepáis que ocurre en el paquetene en sí, pero sí que sepáis que ocurre en profase 1, ¿vale? La recombinación genética, que ahora la vamos a explicar. Entonces, el sobrecruzamiento de recombinación genética no es más que esto que veis aquí, que lo voy a poner un poquito más grande, que es que se ponen juntitas, ¿vale? Uniéndose una parte o sea, se unen un poco, ¿vale? Como que se pegan, que básicamente se quedan unidos por lo que se conoce como quiasmas, ¿vale? Entonces aquí veis cómo se han intercambiado información, ¿no? Vale, pues la parte por la que se unen son quiasmas. Y cuando se unen forman tétradas porque ya son 4, ¿vale? Entonces, tenemos por lo tanto, se disponen en pareja formando bivalentes y se unen por quiasmas, o sea, se produce el sobrecruzamiento y la zona por la que se produce el sobrecruzamiento, por ahí se quedan unidos. Y esas zonas por las que se quedan unidos se conocen como quiasmas. Entonces aquí están formando tétradas, ¿vale? Y luego se produce la diacinesia y desaparece la hembra nuclear y el nucleolo. Básicamente lo de condensación del material genético, que desaparece la hembra nuclear y el nucleolo, es igual que lo que ocurre en la profase de la mitosis. Lo único es que eso, que aquí están en pareja, que en la mitosis no, y que aquí, o no normalmente, y que aquí se forma el sobrecruzamiento o recombinación genética, que obviamente en la mitosis no ocurre, eso solamente es en la meiosis, ¿vale? Entonces, el sobrecruzamiento o recombinación genética no es más que eso, es el intercambio de información genética entre cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos. Es decir, los cromosomas homólogos son aquellos que van en parejitas, ¿vale? Por ejemplo, el par 1, pues estos son cromosomas homólogos. Pues se produce el intercambio de información genética entre cromátidas no hermanas, o sea, cromátidas no de un mismo cromosoma, sino cromátidas del cromosoma del otro cromosoma, del cromosoma homólogo, ¿vale? O sea, no se produce este con este, sino este con su cromatida no hermana, pero del cromosoma homólogo, con el que va en parejita. Vale. Para ello es necesario que se superpongan para que al romperse se produzca el intercambio. Aquí de nuevo os he vuelto a poner un resumen de cómo es, ¿vale? Cromátida, cada parte longitudinal del cromosoma metafásico, las hermanas son las que están en el mismo cromosoma, el centrómero es la zona de unión entre las dos cromátidas de un cromosoma y los cromosomas homólogos son aquellos que van en parejitas, ¿vale? Porque tienen igual estructura e información semejante y son los que se van a recombinar durante la meiosis, ¿vale? De manera que la recombinación genética o sobrecruzamiento ocurre durante la profase 1, ¿vale? Lo demás es muy parecido a la mitosis. En la metafase 1, los cromosomas homólogos llegan a su máxima condensación y se ponen en medio, pero en parejitas, uno al lado de otro, ¿vale? En plan, las que no son parejitas sí se ponen así longitudinalmente, pero las parejitas siempre una al lado de otro, todavía unidos por los quiasmas. Y ya en la anafase 1, los microtúbulos del uso o el uso acromático, como vimos en la mitosis, tira de cada uno. La única diferencia es que aquí lo que se separan no son las cromátidas hermanas, como ocurría en la mitosis. Lo que se separan son los cromosomas homólogos, o sea, va un cromosoma entero para cada lado, ¿vale? Y vemos que aquí ya la información la han recombinado. Este lleva información del rojo, este lleva información del rojo y este del azul, ¿vale? Y cada uno se va a un polo. Y la telofase es lo mismo de antes, se descondensa el material genético de nuevo, desaparece el uso acromático, desaparece la membrana nuclear del nucleolo, eso es lo mismo. Pero por lo tanto, lo importante es que aquí hemos empezado con una célula diploide porque iban en parejita, ¿vale? Y aquí ya no están en pareja porque cada pareja se va a ir para una célula hija, por lo tanto están en N, ¿vale? Eso es lo importante y lo que quiero que os quede claro. Vale. Y luego ya lo siguiente que ocurre es que se produce pues, la división del citoplasma, como vimos antes, según si sea una célula animal o una célula vegetal. La intercinesis es como el periodo de stand-by entre la primera división meiótica y la segunda división meiótica. O sea, esto no es ahí, venga ya, venga, seguimos, seguimos. No, sino que están un ratito ahí paraditos, o unos días, o el tiempo que sea necesario, ¿vale? En lo que se conoce como intercinesis. Es como eso, pues el tiempo que pasa entre una y otra. Y ya la segunda división meiótica es exactamente igual que la mitosis, porque aquí ya empezamos con cromosomas que no son cromosomas, no van en pares, cada uno va a su bola, porque cada una de las parejitas se ha ido para una célula, por lo tanto aquí es exactamente igual que una mitosis, exactamente igual, ¿vale? Por lo tanto, aquí os represento, si nosotros empezamos por 2n igual a 2, ya el proceso completo, vamos a pasar de 2n a n, ¿vale? Es decir, lo que teníamos se va a dividir entre 2. Si teníamos 2, pues se va a dividir entre 2, 2 entre 2, 1, 2 entre 2, 1. Y nuestra célula, después de la segunda división meiótica, esta es la primera división,
después de la segunda división meiótica, la N que vamos a seguir teniendo es la misma, ¿vale? Pero lo que va a cambiar es las cromátidas que tiene cada cromosoma. Es decir, aquí tenemos un único cromosoma en la célula y aquí también tenemos un único cromosoma en la célula. La única diferencia es que este cromosoma tiene dos cromátidas y este cromosoma solamente tiene una cromátida, porque, como vimos en la mitosis, cada cromátida se va a una de sus células hijas, ¿vale? Pero aquí podemos ver muy bien la diferencia entre meiosis y mitosis, aunque todo esto sea meiosis, ¿vale? En la meiosis se produce la división entre dos del material genético. En la mitosis, que al fin y al cabo la segunda división meiótica es como si fuera una mitosis, las células madres son exactamente igual que las células hijas, ¿vale? Exactamente iguales. Lo único que aquí dijimos que en la segunda división meiótica el material genético se vuelve a dividir entre dos porque pasamos de tener dos cromátidas a tener una, ¿vale? Pero realmente el número de cromosomas que tenemos es el mismo, ¿vale? Lo único que cambia, disminuye la cantidad de ADN porque pasamos de tener dos cromátidas a tener una, es decir, se divide entre dos, ¿vale? Entonces, en el primero se divide entre dos porque perdemos uno de los cromosomas, uno va por un lado y otro se va a otro lado, y en la segunda vuelve a dividirse entre dos porque una cromatida se va por un lado y la otra cromatida se va para el otro lado. Aquí lo podemos ver de nuevo bien, ¿vale? En interfase llegará un momento en el que se repliquen, se duplica el material genético. Entonces, durante la primera división meiótica, en profase 1, se producirá la recombinación, que aquí ya se ha producido. Entonces, cada una de las parejas se va a una de las células hijas. Y luego, en la segunda división meiótica, cada cromátida de cada cromosoma se va a una de las células hijas. ¿Vale? Bueno, pues esto sería, por lo tanto, el proceso de la meiosis. Las diferencias entre ambas tipos de células. En la mitosis ya hemos dicho que se producen células somáticas y la meiosis en células germinales. Vale. En el caso del inicio, normalmente la mitosis puede ser diploide o puede ser haploide, ¿vale? Pero sí que vamos a tener en el final, si la célula en mitosis al principio era diploide, es decir, en parejitas 2N, sus células hijas también van a ser en parejita 2N. Sí o sí, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente nosotros, por lo menos, lo que vamos a ver es que es haploide. Así que tampoco os liéis, ¿vale? Pero lo que sobre todo tenéis que sacar de aquí es que, como sea la célula madre, van a ser las células hijas exactamente igual. En el caso de la meiosis, no. De la meiosis hemos visto que de una célula diploide vamos a sacar 4 células hijas haploides, ¿vale? El número de cromosomas que tendremos en la mitosis igual que en la célula madre, porque todo en la mitosis es igual que la célula madre, y en la meiosis va a ser la mitad, ¿vale? Como ya hemos visto, divide entre dos su material genético, o sea, lo hemos visto aquí. Al principio empezaba con 2 y al final terminaba con 1, ¿vale? Y os voy a explicar esto porque es así. La célula, como hemos dicho, la meiosis se produce en células germinales, es decir, en los espermatozoides en el caso de personas que tengan aparato genital masculino y en los óvulos en caso de personas que tengan aparato genital femenino. Entonces, nosotros os he dicho que en la especie humana tenemos un total de 46 cromosomas, ¿no? Que están dispuestos en parejas, o sea, 23 pares, ¿vale? Estos 23 pares los tenemos ni más ni menos que porque nos vienen 23 cromosomas de nuestro padre y 23 cromosomas de nuestra madre, que luego se pondrán en pares, ¿vale? El cromosoma 1 del padre con el cromosoma 1 de la madre, el cromosoma 2 del padre con el cromosoma 2 de la madre, y al final tendremos 46 cromosomas. Por eso es importante que la información o el número de cromosomas que tienen nuestros gametos o nuestras células germinales sea la mitad, porque así cuando se unen los dos de nuestros progenitores dan el total de cromosomas que tienen el resto de células de nuestro cuerpo, ¿vale? Vamos, que por ejemplo, si yo, por ejemplo, ¿vale? Que soy una mujer, pues todas las células de mi cuerpo tienen 46 cromosomas, excepto mis óvulos que tienen 23, para que cuando se unan con los óvulos de un espermatozoide se sumen 23 más 23, 46, ¿vale? Bueno, y luego la célula animal contra la célula vegetal, pues como ya dije antes, las células vegetales no tienen centriolo, así que si veis una imagen con centriolo es una célula animal. No tienen fibras de Lasker, que son una de las partes del uso mitótico, porque lo realizan de otra manera que a nosotros no nos interesa mucho en este tema. Y si tienen pared celular, por lo tanto eso va a alterar o va a cambiar un poco la forma en la que se produzca la división del citoplasma, pero ya está. Así que nada, pues hasta aquí el tema de hoy. Espero que os hayáis enterado bien, porque la verdad que últimamente me estáis haciendo muchas preguntas sobre este tema
Y bueno, pues espero que con esto pueda aclararla y si no, obviamente me podéis preguntar todo lo que necesitéis. Y si no, pues os repito que lo veremos en el bloque 2, ¿vale? Que daremos la clase, hemos cambiado la fecha el próximo martes 30, en principio a las 12:30, que si hay un cambio de hora os lo digo, sobre todo porque es que esa mañana tengo un examen y todavía no sé la hora, pero vamos, no creo que a las 12:30 siga haciéndolo. Así que casi seguro será a las 12:30, pero si no, pues lo diré porque nunca se sabe. Y nada, pues lo mismo de siempre, que si os ha gustado el vídeo que os suscribáis al canal, que le deis like y que me podéis seguir en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Uy, en Twitter, me salió. En Twitter como en Instagram, en los que los dos soy @pebausos y para dudas o para todo lo que necesitéis, apuntaros a las clases, lo que sea, pebausos@gmail.com. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Mucho ánimo, hasta luego.